Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Damaris Restrepo, Fernando Montoya y Edwin Solórzano. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, hablaremos sobre el aforismo. Para eso, nos acompaña el sacerdote y doctor en filosofía, Eduard Posada, a quien le agradezco por haber aceptado esta invitación para hablar sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, escuchemos el siguiente texto. ¿Qué es un aforismo? De José Luis Trullo. En un maravilloso texto dedicado a la poesía de René Char e incluido posteriormente en La parte del fuego, Maurice Blanchot define el aforismo con las palabras exactas que a mí me faltan. Alianza de un lenguaje durable con una suma extrema de cosas oídas, vividas, poseídas instantáneamente. Lentitud de un ritmo plano y de una sintaxis estable que transmite los momentos más específicos, los contactos más variados, el mayor número de presencias y una infinitud simultánea de impresiones sucesivas, emblema de la totalidad de las metamorfosis. Formas breves y concisas ha habido muchas a lo largo de la historia de la literatura. Sentencia, proverbio, máxima, refrán. Sin embargo, ninguna de ellas posee la unicidad del aforismo para proponerse un objeto más allá del lenguaje. La sentencia, por ejemplo, contiene siempre una enseñanza moral. El epigrama, por su parte, cumple una función poética precisa, ya sea lírica, fúnebre o satírica, lejos de cualquier otra pretensión. El aforismo comparte con todas ellas el hecho de exponer de forma apodíctica una idea completa pero sintética, válida absolutamente por sí misma y que no tiene necesidad de exposiciones ulteriores que aclaren su sentido. Sin embargo, el aforismo se sitúa en un plano del lenguaje de otra calidad, como expresión esencial de un tejido de experiencias únicas, impensables en su simultaneidad, abre un agujero dentro de las palabras para introducir en ella un sentido ausente, el cual contradice, al fin y al cabo, la función comunicativa del lenguaje común. El aforismo, en este sentido, escribe en tinta invisible la huella de una vivencia incomunicable. El aforismo, pues, obliga al lenguaje a traicionar la tiranía de la conciencia y a erigirse él mismo como objeto puro del pensamiento, como existencia autónoma de las palabras. El aforismo no trata de traducir en palabras la experiencia, sino al contrario, pretende suscitar de las palabras una forma de vivencia original y al mismo tiempo absolutamente monstruosa, la de la catástrofe del lenguaje, el cual ha renunciado a dar cuenta del mundo y trata en cambio de construirlo, pieza a pieza, de nuevo. Profesor Eduard Posada, hablemos de la definición del aforismo y cuáles son sus relaciones y diferencias con asuntos como la sentencia, el proverbio o la frase célebre. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que el aforismo es un modo de expresión de la filosofía. Y creo que es importante señalarlo porque nosotros solemos matricularnos o matricular la filosofía con el tratado sistemático o con el ensayo filosófico. Pero cuando uno amplifica la mirada se va dando cuenta que no, que el aforismo ha tenido un papel relevante en la historia de la filosofía. Entonces, por eso creo que es importante reposicionarlo como un modo de expresión de la filosofía. Y ahora que preguntas por la definición, justamente
el aforismo por su forma es cercano al pensamiento, es cercano a la meditación, a la sentencia, al proverbio, a la máxima, al epigrama, al dicho, a la frase. Es decir, es como si el aforismo fuera un campo semántico sumamente envolvente, englobante. Desde su etimología, la misma palabra aforismo indica la definición. Un aforismo tiende a definir, delimitar, demarcar. Lo que pretende es justamente permitir que en él, como expresión filosófica, pues se pueda encerrar una idea y, como vamos a ver más adelante también, desde ella poder luego explotar y generar un campo de sentidos y de significaciones. Ahora, que relacionabas con otras palabras y otras expresiones, uno podría pensar que por su forma, como ya lo dijimos, el aforismo es muy cercano a otras, pero podríamos encontrar algunos matices y diferenciaciones, sobre todo es en el contenido propiamente. Uno podría darse cuenta que el proverbio tiende más al consejo, la sentencia declara, ordena, la frase es, digamos, el nombre coloquial que recibe el aforismo, pero es del cual se vale para en él crecer y madurar. Y quiero en esta primera parte señalar la bondad y la belleza que encierra el aforismo, en tanto que aparece como un vértice en la civilización, en tanto que es un pasaje, el pasaje histórico, diríamos, entre la oralidad y la escritura. El aforismo tiene como bondad la capacidad, que luego lo vamos a ver también en Nietzsche, eso es lo que de alguna manera hace que Nietzsche sea tan aforístico, la capacidad de captar la vida. Entonces, yo creo que el aforismo ha tenido esta fuerza filosófica, incluso me atrevo a proponerlo. Mi línea de trabajo es desde los estudios de Pierre Hadot. Entonces, pensar la filosofía como forma de vida entendería con él, o desde él mejor, con una meridiana claridad por qué el aforismo es una expresión filosófica, sobre todo cuando uno podría incluso comprender la filosofía como una forma de vida. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profesor Edward, ¿cuál es la relación entre el aforismo y la filosofía? El aforismo nos permitiría incluso elaborar una síntesis, dejando la claridad sobre la obviedad de que síntesis y resumen no es lo mismo. Síntesis es crear un hilo conductor y un hilo con sentido, y en ese orden de ideas el aforismo hasta nos permitiría elaborar una síntesis de la filosofía. Notemos esto. Voy a hablar de filosofía como historia de la filosofía y voy a hablar de aforismo. Notemos que incluso en el alba de la filosofía, uno podría desde este horizonte en el que estamos conversando afirmar que la filosofía nació con aforismos. Está bien, ya hicimos la claridad al inicio en torno a la forma y al contenido. Alguien podría decir, no, son sentencias. Alguien podría decir, son fragmentos, pero miren, la filosofía nace, aparte de las razones historiográficas que tenemos de que se perdió material, porque todos tenían, los filósofos presocráticos tenían la mayoría, todos tenían un tratado perifíseos en torno a la fisis, sobre la naturaleza, pero esos tratados no nos han llegado, entonces nos han llegado por Platón, por Aristóteles, incluso por los padres de la iglesia, nos han llegado fragmentos de los presocráticos. Como sea, aparte de las razones historiográficas, es decir, no como arqueología, sino como arquetipología, la filosofía nos ha nacido con base en fragmentos y en sentencias. En decir, la filosofía ama esconderse, y con Heráclito es de forma aforística. Entonces, ese sería el alba de la filosofía. Cuando hemos dicho que nace la filosofía, nace con una expresión extravagante, como decir, todo está hecho del agua, viene de agua. Son expresiones claras y concretas. Más adelante, sigamos con la síntesis. En esa relación aforismo-filosofía, uno podría darse cuenta que el aforismo va a reaparecer como forma útil al pensamiento moral. Piénsese, por ejemplo, en la filosofía republicana, Marco Aurelio, Epicuro, Epicteto. Bueno, Epicuro no sería de la época republicana, pero me refiero a Marco Aurelio, Séneca en parte, pero pongamos por ahora Epicteto, hacen que el aforismo sirva a sus reflexiones morales. Y luego voy a enfatizar un poquito cuál es la fuerza que va a tener ahí el aforismo para esa formación moral.
Los aforismos aparecieron, están en la Edad Media también, están en los consejos, que incluso en la época monacal, muchas de las reglas de los monjes para las comunidades están redactadas en formas aforísticas, muy parecidas a la forma veterotestamentaria del proverbio, de la literatura sapiencial, del Coelet. En la modernidad nos va a llamar la atención que en ese ámbito de disputas entre racionalistas y empiristas, pues como la hemos nombrado nosotros, aparezca Pascal con Le Pensée, y que tenga unos pensamientos más largos, unos más cortos, pero que también tienen grosso modo como lo que hemos querido, desde el punto que hemos partido, aforismo como definición, como delimitación, como encerrar una idea en los pensamientos de Pascal. Luego va a aparecer una figura muy particular, Wittgenstein, cuando su primera obra, o de sus primeras obras, o digamos la magna obra, el Tractatus, ha sido redactada en forma de aforismo, sentencia. A veces incluso parece un lenguaje muy cercano a lo místico, y él mismo lo declara, es un lenguaje enigmático, oracular, incluso, que también una expresión que aquí cabe. Y también nos va a llamar la atención que Nietzsche, que es mucho más cercano a nosotros, también ame el aforismo. Bastan estos pocos nombres, pues, para descubrir que el aforismo siempre ha tenido asilo en la filosofía, que no nos equivocamos cuando hemos dicho que el aforismo es expresión filosófica. Con ello nos queda una intuición posible, y es que el aforismo es en sí mismo una forma de pensar. Es una forma de pensar, una forma breve, poética quizá, lapidaria, directa, ¿por qué no? Y como lo vamos a ver también en Marco Aurelio y Epicteto, también es una forma que puede ser dogmática en tanto mnemotécnica, el aforismo como un lugar donde el logos asila intuiciones y comprobaciones, una forma que también es a la vez versátil, sugestiva, sugerente. El aforismo en la filosofía, quisiera rescatar esto, es versátil en tanto que ha permitido eso, expresiones incluso de cuño científico, expresiones morales. Es como si el aforismo fuera libre, que a veces no lo permite, por ejemplo, el tratado, que uno no se imaginaría a Kant de pronto en la crítica de la razón pura, o Hegel en la fenomenología del espíritu, en el juicio que traen y en el desarrollo de una idea a la que le pueden dedicar 3-4 páginas. En cambio, el aforismo es libre, puede cambiar de tema de un punto aparte a otro, y empieza a crear mundos, y empieza a crear posibilidades que pueden ser de cuño científico, de cuño moral, de cuño poético, ético, político, retórico. En el aforismo yo creo que le entra a la filosofía una experiencia muy bella de libertad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Aforismos de Arthur Schopenhauer, tomados del libro Aforismos y Parábolas. Cada mañana al despertar la conciencia, es como una tábula rasa que se llena con los principales recuerdos del día anterior y cuyos siglos quedan así anudados. En esto reside la salud espiritual, a diferencia de la locura, que consiste en la existencia de grandes lagunas en el recuerdo. Hemos despertado y volveremos a despertar. La vida es una noche que llena un largo sueño, que muy a menudo se convierte en un bochornoso fantasma. Escuchábamos un par de aforismos del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Ante esto, hay que decir que acercarse a la obra aforística de este filósofo no es nada fácil, sobre todo si se cree deliberadamente que su pensamiento raya en la tragedia y el sinsentido. Sus aforismos, que están enmarcados en temáticas como la vida, la muerte, la sabiduría, el sufrimiento, el arte y otros diferentes asuntos, ponen de manifiesto la búsqueda de la verdad en un mundo que, como él mismo lo define en uno de sus aforismos, no es más que el infierno, y los hombres son, por un lado, las almas atormentadas y por otro, los demonios. Pero a pesar de esta mirada algo desoladora,
La obra de Schopenhauer ha sido vista por muchos intérpretes como un pensamiento asociado con un pesimismo lúcido, el cual podría ser visto como un motor para activar la pregunta por el sentido y a su vez por la búsqueda de respuestas que puedan redimirnos en esta vida. Respuestas que Schopenhauer dice pueden encontrarse en la contemplación estética o en el ascetismo que lleve a la negación de la voluntad. Ideas, especialmente la segunda, que hacen pensar en la influencia que doctrinas como el hinduismo y el budismo pudieron tener en su obra. Aforismos de Arthur Schopenhauer, tomados del libro Aforismos y Parábolas. Considerada puramente y en sí, la voluntad no conoce y no es más que un ciego e irresistible impulso. Lo único que quiere la voluntad es, siempre, la vida. El nacimiento y la muerte pertenecen por igual a la vida, y ambas, y entre sí, mantienen el equilibrio. La palabra yo es en lo fundamental la mayor equivocación y la fuente de todo engaño. Para muchos autores, entre ellos el escritor ruso León Tolstoy, el pensamiento de Schopenhauer fue una verdadera luz en momentos de crisis. Así lo refleja una de sus obras, llamada Confesión, en la que Tolstoy plantea sus dudas, miedos y esperanzas, y las discute con el pensamiento de diferentes autores, entre los que cita continuamente a Schopenhauer. Pero no es de ese libro que quiero hablar, sino de otro titulado Aforismos, pero que en su versión original tenía el nombre de El Camino de la Vida, una serie de sentencias y pensamientos propios y ajenos que Tolstoy fue reuniendo a lo largo de su vida y que fueron publicados en 1911, un año después de su muerte, y que no se conocieron en español sino hasta el siglo XXI, cuando la traductora y crítica literaria mexicana Selma Ancira se embarcó en la traducción de una buena parte de la obra y la tituló Aforismos. Del libro Aforismos, de León Tolstoy, tomado del capítulo 7 titulado Los excesos. Cuanto más te acostumbres al lujo, más te expones a la esclavitud, porque cuantas más necesidades tengas, más limitarás tu libertad. La libertad absoluta consiste en no tener necesidad de nada, y la que le sigue, en tener necesidad de poco. Sentencia de Juan Crisóstomo. Tomado del capítulo 12 titulado El no hacer. Los hombres arruinan su vida no tanto haciendo lo que no deben hacer, sino haciendo lo que no deben hacer. Por eso, el mayor esfuerzo que debe hacer el hombre sobre sí mismo para tener una vida de bien es no hacer lo que no debe hacer. En este libro de aforismos de Tolstoy pueden leerse pensamientos de centenares de autores, pero también reflexiones del propio Tolstoy y transformaciones que éste hizo a las sentencias de algunos pensadores. El libro está dividido en 31 capítulos que, según cree Selma Ancira, estaban pensados para que el lector pudiera leer un capítulo por día y que la lectura se prolongara por un mes. En cada capítulo se desarrolla un tema entre los que se encuentran el alma, la muerte, la vanidad, la ira, la palabra e incluso el no hacer. Asimismo, muchos otros temas. Escuchemos otro par de estos aforismos. Del libro Aforismos, de León Tolstoy, tomado del capítulo 24 titulado El pensamiento.
Nuestros deseos no serán buenos mientras no hayamos corregido los hábitos de nuestra razón. Los hábitos de la razón son los que determinan los deseos, y los hábitos de la razón se forman estando en contacto con las reflexiones sobre la sabiduría de los mejores hombres del mundo. Sentencia de Séneca. Tomado del capítulo 31, titulado La vida es un bien. El error más común y nocivo que la gente comete es pensar que no puede recibir en esta vida toda la felicidad que desea. Aforismos de José María Vargas Vila, tomados del libro La voz de las horas. No es espíritu verdaderamente fuerte aquel que por amor al sortilegio de ciertas ideas se agarra al estandarte de la tradición, como Ulises, temeroso de ser seducido por el canto de las sirenas, se hacía amarrar al mástil de su navío. El verdadero nauta, hecho a dominar el mar, desprecia tanto la furia de las olas como su halago, y no ve en el canto de las sirenas sino un escollo más para vencer. El verdadero filósofo conoce todos los sistemas y no profesa ninguno. Indagar es su divisa. Fuera de la indagación ya no hay filosofía, sino sistemas. La idea que se cristaliza ya no es la idea, es el prejuicio. ¿Y puede haber algo más perjudicial que el prejuicio filosófico? De este detritus de todas las ideas se forman las religiones. Escuchábamos un par de aforismos de La voz de las horas, una obra de José María Vargas Vila, ese autor considerado por muchos como maldito y cuya lectura fue prohibida en Colombia por mucho tiempo. Vargas Vila era un liberal acérrimo que no midió su lenguaje para cuestionar a los conservadores. Entre ellos también cuestionó al expresidente Rafael Núñez, a quien llamó el vil buitre lírico. Y tampoco midió su lengua a la hora de hablar contra el imperialismo norteamericano, y menos contra dictadores, a quienes fustigó con su palabra en obras como Los divinos y los humanos, donde hizo una serie de perfiles de dictadores hispanoamericanos a quienes atacó sin compasión. Para muchos estudiosos, Vargas Vila era un verdadero aforista, pero no cualquier tipo de aforista, pues sus sentencias siempre tenían una gran dosis de sarcasmo. Por mencionar un ejemplo, escuchemos el siguiente aforismo. La frase debe fluir, no se debe construir. Construir, ese es el trabajo de los albañiles de la lengua. Esa arquitectura del lenguaje se llama retórica. Para un estudioso como Omar Ardila, Vargas Vila era un verdadero pensador, y por eso en su obra, El gesto exterminador de un anarquista, Aforismos de Vargas Vila, menciona en su prólogo lo siguiente. El autor consideraba que todo libro de pensadores es un breviario del yo, que está revestido de un cariz introspectivo, en el que no es fácil que penetre el amaneramiento del objetivismo. Encontraba algunas de esas características en obras de sus inspiradores, a quienes hallaba cercano en su búsqueda reflexiva y en la forma de escribir sus apuntes de manera sentenciosa, muchas veces al servicio del diario personal. Hay que decir también que escritores como Aníbal de Fábrega se referían de manera elogiosa a Vargas Vila, diciendo cosas como que su obra era hímnica como la del Ramayana y que sus tinieblas cantaban como las sentencias de Heráclito. Escuchemos otro par de aforismos de Vargas Vila, esta vez de su obra Huerto Agnóstico. Aforismos de José María Vargas Vila, tomadas del libro
El huerto agnóstico. Yo conocí el hombre primitivo y lo vi desnudo en el fondo de sus selvas. Vi después al hombre civilizado y lo vi moverse en el tumulto asordador de sus ciudades. Tal vez de ahí viene mi grande admiración por el hombre de las selvas. Cada hombre hace a Dios a su imagen y semejanza, y se adora en él, y tiembla ante aquel fragmento de sí mismo creado por su vanidad y por su miedo, y huye de su propio fantasma, como un niño espantado de la sombra que proyecta su cuerpo sobre un muro. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos hablando sobre el aforismo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.